Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Y en la pregunta del versículo 9 vamos a centrar nuestro estudio. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, por nuestro pastor Vitelio, Dios, que hoy está ministrando la palabra en otra iglesia, que hoy está ministrando la palabra en otra ciudad, en otro estado. Gracias, Dios. Te pedimos que tú lo uses y lo sigas usando y lo lleves a más y más ciudades y más iglesias, y que la palabra siga siendo ministrada a través de él, Señor. También te pedimos hoy por nosotros, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Padre, y que nos ayudes a exponer tus escrituras, Señor, a exponer tu palabra, Dios, a ser fiel al texto, Señor, a hablar lo que dice ahí, Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te pido que nos hables, que nos confrontes, Señor, que hagas algo, Dios, que nos hagas sensibles a tu palabra, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos. Queremos ser hombres que se deleiten, que mediten y que escuchen, y que seamos confrontados con tu bendita palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. No permita, Señor, que tengamos en poco la palabra del Señor. Amén. Ay, hermanos, qué bonito, qué texto tan hermoso nos tocó estudiar hoy. Es un texto que confronta a un hombre. Ustedes saben que qué bonito se siente cuando te felicitan. Qué bonito se siente cuando te apapachan y te dicen: Javi, lo estás haciendo maravilloso. Pero hay veces, mis hermanos, que no necesitamos eso. Hay veces que necesitamos: has hecho lo malo. Dios dice tu palabra, dice la palabra del Señor: Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que es recibido como hijo. Hermanos, la disciplina, dice el Nuevo Testamento, aparentemente no es algo de gozarse. Cuando aquí el rey David fue confrontado por el profeta Natán, yo creo que no sintió alegría. Dijo: ay, qué padre. Yo creo que sintió tristeza. Pero es esa la misericordia. Dios muestra su amor aún en esa confrontación, en esa exhortación que Dios le hace a través del profeta Natán. ¿Cómo te sientes tú cuando te confrontan, cuando te exhortan, cuando te hablan duro? ¿Qué dices? ¿Mejor me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor? ¿O Señor, gracias porque lo necesitaba? Señor, gracias porque si no les importara, es como los hijos, mis hermanos. Nosotros a nuestros hijos les decimos: mi hijo, si no me importaras, te dejaría que te quedaras sin lavarte los dientes, sin bañarte, sin ir a la escuela. Pero por cuanto te amo, te refreno y no te dejo que hagas esto. De la misma manera, nosotros que estamos en este misterio que es la iglesia de Cristo, necesitamos ser confrontados, necesitamos ser exhortados, necesitamos que el Señor nos hable. Y cada domingo, mis hermanos, que hoy el pastor se para aquí y abre las escrituras, y cada día que tú abres las escrituras, si Dios no te habla, mi hermano, ora. Si Dios no te confronta, si no dice: el que está ahí parado me está hablando a mí, algo está mal en nosotros, mis hermanos. En este caso vamos a estudiar. Déjenme abro mis apuntes. El tema de este estudio es, como ya lo leí, teniendo en poco la palabra del Señor.
basado en el versículo número 9 que dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? Entonces, ¿en qué qué vamos a estudiar? El pecado de David, ustedes lo conocen, y vamos a dar a lo mejor una repasada rápida, pero hoy quiero que nosotros nos concentremos en su exhortación, las consecuencias y la actitud de David. Como ya lo mencioné, es necesario que seamos exhortados, y hoy, en base a la exhortación que el profeta Natán a través de Dios le hizo a David, vamos a ver los pasos, la situación y el propósito de una exhortación que viene de parte de Dios, y cuáles son los beneficios o las consecuencias de tu pecado y del arrepentimiento. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Comenzamos el capítulo 12, vamos a retroceder un poco. Dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Leí 2 de Samuel 11:27. Con eso termina el capítulo anterior. Más lo que David había hecho. David había cometido un pecado terrible. David había puesto sus ojos en una mujer que no era su esposa. David no solo adulteró y tomó por mujer a otra que no era su esposa, sino además trató de encubrir su pecado. Trató de esconderse y trató de zafarse de lo que había hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Como esta mujer tiene un esposo, pues lo voy a mandar a la guerra y pónganlo hasta adelante y que lo maten, asegúrense que se muera. Primero trató de hacer que su esposa volviera a acercarse con él para que la embarazara, porque David en el adulterio concibió con esta mujer. Pero el versículo final nos dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a comenzar estudiando acerca de la amonestación que Dios le dice a David. Versículo 1. Jehová 12:1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, y el que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El profeta Natán trata de confrontar a David con una historia. Si se dan cuenta, no llegó y le dijo: ¿sabes qué? Has pecado, has cometido esto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor a través del profeta Natán? Llega con una historia, llega con una parábola y le cuenta: había dos hombres, David. Uno era rico y otro era pobre. Uno tenía muchas ovejas, muchas vacas, de todo. Y el otro solo tenía una corderita, la cual amaba, la cual cuidaba, la cual protegía. Y un día el rico recibe una visita y dice: no quiero gastar lo que ya tengo, quítenle esta, la corderita que tenga, vamos a sacrificarla y vamos a ofrecerla. ¿Y qué fue lo que pasó? La historia nos dice que David se enojó, David se encolerizó. Aquí cuando dice David, se
se encendió. Es así, la palabra es nariz, así, de que hizo, gruñó. Imagínense al joven, al rey David diciendo: no, 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 mátenlo. Ese es digno de muerte. Qué fácil, ¿verdad, mis hermanos? Él no sabía que se hablaba de él. Pero qué fácil es decir: él está mal, corríjanlo. Esto que hizo David, mis hermanos, no era algo nuevo, mis hermanos. En 2 Samuel 8:15 dice así: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. David fue sorprendido porque acabo de leer 2 Samuel 8:15. El rey David, una de sus funciones reales era esta: administrar justicia y equidad a todo el pueblo. David practicaba esto. David le llegaban con problemas y con dificultades y le decían: oye, David, lo mismo que pasó, estaba una corderita, ¿y qué hacemos? El tal es digno de muerte. Por eso David no se sorprende, por eso David sabe él lo agarran en curva, por así decirlo. Él está haciendo parte de su función como rey. Y es impresionante, mis hermanos, cómo David conoce la justicia. A David no lo estaban engañando. O sea, David, cuando pecó, como dice el versículo 27, esto que hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. David no lo hizo en ignorancia. David lo hizo sabiendo que lo que él estaba haciendo era algo malo. Yo creo que muchos de nosotros sabemos cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando queremos hacer algo que no está conforme a las Escrituras, mis hermanos. El rey David sabía esto. El rey David cometió pecado, y lo que la Escritura trata de hacer, mis hermanos, es confrontarlo, es mostrarnos nuestra realidad. Como lo dije ahorita, es ser confrontados. Cada vez que Dios habla en las Escrituras, la idea del profeta Natán fue confrontarlo con su realidad. Vamos a Santiago. Hermanos míos, no seáis sabiendo que recibiréis mayor condenación. El impartir justicia, lo que David estaba haciendo era impartir justicia. Él conocía las Escrituras, él sabía. Imagínense, mis hermanos, que él tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo era equivocado. Y dice las Escrituras que todo aquel que tiene este conocimiento y que practica lo contrario es digno de recibir mayor condenación, mis hermanos. Regresemos al texto. El tal debe de ser juzgado, debe de ser digno de muerte. Hay un texto, mis hermanos, que les quiero compartir. Permítanme. Se me fue un poco mis notas, discúlpenme. Vamos a continuar. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel. David, quiero que tú sepas quién eres ese hombre. Y comienza diciendo: yo te ungí por rey de Israel. ¿Se acuerdan la historia de cuando Dios levanta a David cuando estaba en el campo pastoreando las ovejas de su padre? Dios le recuerda: ¿sabes qué, David? Yo te ungí.
por rey sobre Israel. Tú estabas en el campo, tú estabas pastoreando las ovejas de tu padre, y ese día en 1 Samuel 16:13 dice: entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. David era un hombre que había sido llamado por Dios. David conocía que su llamado era ser rey. Le está diciendo y le está recordando: David, tu contexto, yo te ungí por rey de Israel. Luego dice: y te libré de la mano de Saúl. ¿Se acuerdan cómo Dios lo libró? En 1 Samuel 24:12 nos muestra cómo: juzgue el Señor entre tú y yo, y el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Está hablando David, está haciendo las paces con el rey Saúl, porque el rey Saúl estaba encolerizado y lo quería matar. Y David todo el tiempo estuvo confiando y sabiendo que Dios lo iba a librar. Y le dice: David, yo te ungí por rey de Israel, yo te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor. David vivía en una casa de cedro. Segunda de Samuel 7:2 dice: mira, David le dice al profeta Natán: mira, yo habito en casa de cedro, pero el arca de Jehová mora entre cortinas. David era un hombre que tenía una casa, que tenía el llamado de Dios. David era un hombre que había experimentado cómo Dios lo había librado de la muerte de sus enemigos. David era un hombre que conocía a Dios. Y luego dice: y las mujeres de tu Señor en tu seno. ¿Saben cuántas mujeres tenía David cuando pecó? Tenía 7 mujeres. No era un hombre que necesitara otra esposa. David tenía 7 mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Vamos a 2 de Samuel 5:1. Dice así. Vamos a leer el 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. En este texto, Dios, todos los reyes deciden: David, tú vas a reinar con todo Israel, tú vas a ser el rey de todo Israel. Por eso dice aquí el texto: además te di de la casa de Israel y de Judá. Todos los jefes de las tribus dijeron: David, te reconocemos hoy a ti como nuestro rey sobre todo Judá. Y si fuera eso poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué nos hace falta, mis hermanos? ¿Qué le hace falta a David? ¿Qué le hacía falta a David? David había traído el arca a su casa. David tenía una racha de victorias, mis hermanos. David había cumplido la promesa de su amigo Jonatán. En 2 de Samuel 9 nos narra la historia de cómo él hace misericordia a Mefiboset y recuerda la promesa que hizo con su amigo Jonatán. Él tenía paz en su corazón. Él se sentía tranquilo de que la promesa que había hecho, Dios le había permitido cumplirla. ¿Qué más dice el Señor? Dice: y si fuera poco, aún te hubiera añadido mucho más. Y luego viene la pregunta a la que nosotros queremos hacer la observación: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo? Hermanos, Dios nos ha bendecido de tal forma, Dios nos ha dado tantas cosas. Aquí Dios está confrontando: David, yo te di esto. David, yo te levanté por rey de Israel. David, yo te di la paz en Israel.
¿por qué tuviste en poco? ¿Por qué las promesas que Dios te ha dado, David? Tú has visto el poder de Dios. Tú no eres un hombre improvisado, David. Tú eres un hombre que escribió salmos, que venció a Goliat, que estuvo en la batalla y que él conocía de mano propia al Señor. ¿Cuál fue el pecado de David? ¿En qué el Señor David pecó? A mí se me hace increíble cómo Dios nos muestra que el pecado de David fue tener en poco la palabra del Señor. Y por eso, mis hermanos, yo los invito a que cada vez que escuchemos las Escrituras seamos confrontados por ella, que no vivamos un cristianismo light, un cristianismo de teoría, un cristianismo falso, mis hermanos. David era un hombre que conocía a Dios y aún él pecó. Dice las Sagradas Escrituras: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer. Imagínense, mis hermanos, cómo este hombre fue capaz. La Biblia nos muestra cómo Dios no se le escapó el pecado de Urías, del pecado de David matando a Urías. Números 15:30. Acompáñenme a Números 15:30. Dice así: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortado esa persona y su iniquidad caerá sobre de ella. David conocía esta escritura. La persona que hiciere algo con soberbia. El corazón de David había menospreciado la palabra de Dios. Había menospreciado todos los beneficios que él le había dado. Y dice aquí el versículo 31: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortado esa persona y su iniquidad caerá sobre de ella. Qué duro es el Señor. Qué duro. Un error. Pero el error fue menospreciar la palabra del Señor y actuarlo con soberbia. Actuar deliberadamente, decir: no me importa. Yo sé lo que está bien. Yo conozco, yo juzgo entre el pueblo de Israel. Yo conozco las Escrituras, yo conozco que tú, Señor, me has dado mujeres, has hecho un pacto conmigo, me has enriquecido, me has dado la victoria. Pero en lo oculto quiero hacer esto. Total, Dios me perdona. Romanos, Pablo dice muy claramente: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, mis hermanos. Yo creo que es momento, mis hermanos, de que reflexionemos, de que pensemos cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando. ¿Realmente crees que el Señor es real? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No tomemos en poco las Escrituras, no tomemos en poco lo que nosotros escuchamos domingo a domingo. Dice el texto del versículo 10: por lo cual ahora las consecuencias del pecado de David es: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová:
he aquí, yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Hermanos, no pensemos que lo que hacemos se va a quedar en secreto. Dice el Señor, por cuanto tú hiciste esto en secreto. ¿Te das cuenta cómo uno menosprecia la presencia del Señor? ¿Piensas que no está? Pensamos que no es real, pensamos que no es algo genuino. Porque si realmente estuvieras seguro que es Dios, temeríamos. Necesitamos tener esta verdad nítida en nuestro corazón. Necesitamos creer completamente que el Señor mira lo secreto, que no hay nada oculto, mis hermanos. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Lo que tú, David, hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé en contra de Jehová. La palabra hizo efecto. La confrontación hizo efecto. ¿A dónde te mueves? ¿A dónde se podía escapar David? Oye, David, yo te di esto. Punto número 1, yo te di esto. Punto número 2, tú no tuviste en cuenta. Yo te muestro tu pecado. La palabra le mostró su pecado. ¿Y cuál fue la respuesta de David? No, yo no fui. No, yo no fui. David dijo: he pecado, Señor. He pecado, Señor. He pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, tranquilo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Las consecuencias del pecado de David fue: el hijo que te ha nacido morirá. Hermanos, voy a volver a leer este texto y quiero que lo escuchen con atención. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Hermanos, cuando nosotros nos comportamos de una manera equivocada, el nombre del Señor es ensuciado. Aquí la palabra dice: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Imagínense, mis hermanos, lo que los enemigos de Dios decían: y ahí está su rey. Y ahí está su rey. Ahí está su ungido. Ahí está aquel que canta salmos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros no somos los culpables de que hablen mal del Señor? ¿Ya vieron a Javier? Y dice que es cristiano. ¿Ya vieron a Juanita? Y dicen que es cristiana. Es triste, mis hermanos. Es triste. Nos reímos, pero a la vez el Señor es el que es blasfemado. Nosotros, que digan lo que digan, el problema es que con esto, con nuestro comportamiento, con tener en poco la palabra del Señor, con creer que es teoría solamente, con no confiar y depender plenamente de las Escrituras. Dice aquí: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Ser rey de Israel era una gran responsabilidad que David tenía. Ser un cristiano hoy, mi hermano, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de vivir, de creer
y de tener esa genuina convicción de que Dios es real, de que Dios es real, de que Dios es real. Ahora, mis hermanos, estamos en un mundo donde cualquier cosa se sabe. Yo no sé cómo era antes, pero hoy estamos viendo noticias de hermanos en Cristo que caen en pecados, hermanos en Cristo que son íconos del Evangelio, hermanos en Cristo que han hecho una carrera en el Evangelio y que caen. Hermanos, es triste, no es algo que nos alegre, no es algo que nos dé gozo, es algo que nos preocupa, porque estamos teniendo en poco la palabra del Señor, porque está siendo blasfemado el nombre del Señor. Hermanos, yo los quiero invitar a ustedes a que no tomemos en poco la palabra del Señor, a que seamos unos hombres íntegros. Quiero leerles una carta. Dice: la iglesia es el pilar y el apoyo de la verdad, brillando como una luz resplandeciente en este mundo de tinieblas. La integridad y fiabilidad de sus líderes es esencial para la credibilidad de su testimonio. Por eso Pablo insistió que los líderes espirituales deben de ser irreprensibles por el bien del nombre de Cristo y la proclamación del Evangelio. No hacerlo presenta una profunda violación a la integridad y a una traición a la confianza. Los ministros del Evangelio de Jesucristo están sujetos a la más alta rendición de cuentas ante la norma de Dios. El juicio más estricto de Santiago 3:1, que ya lo leímos: no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esto se aplica a todos los que toman las riendas del ministerio, y esto se aplica a todos los que aceptan la grandiosa tarea de declarar la verdad a su pueblo. Debemos de prestar atención en las palabras de Primera de Timoteo 4:16. Prestar atención a nuestras vidas y a nuestra doctrina. Debemos perseverar en la obediencia, fiel al Maestro celestial, sabiendo que Él es digno de nuestra perseverancia. Ahora más que nunca la iglesia necesita hombres que vivan convicciones con claridad y coherencia. Ahora más que nunca, mis hermanos. Segunda de Corintios 7:1 dice así: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, tenemos unas grandísimas promesas en las Escrituras. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No tomemos al Señor en juego, Señor. La Biblia dice en Gálatas 6:7: no se engañen, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así es que, mis hermanos, vamos a leer el Salmo 51, que es la respuesta de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de la piedad de tus piedades, y borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David, después de que le dijo: Señor, soy yo, he pecado contra Jehová. He pecado contra Jehová. David reconoció su pecado. David se arrepintió
Y dice las escrituras que David estuvo escondiendo este pecado, mis hermanos, porque el niño ya había nacido. Imagínense durante los 9 meses cómo la conciencia de David lo consumió, porque el mundo ya sabía, ya la gente hablaba de eso, y David estaba manteniendo oculto su pecado. Dios manda al profeta Natán y le dice: no tengas en poco, Dios te ha redimido. Y David, en alegría, en plegaria, escribe el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mis hermanos, quisiera que hoy reflexionáramos acerca de esto. Yo quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos sido infieles a tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos menospreciado tu presencia. Perdónanos, Señor, si hemos sido hombres que han escuchado tu voz, si hemos sido hombres que han puesto, Padre, su corazón en las cosas materiales, en las cosas físicas, en el pecado, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que así como David, Señor, clamaba a ti, Señor, y te decía: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, tú tengas piedad hoy, Señor, de la iglesia. Tú tengas piedad hoy de nosotros, Señor. Tú tengas piedad hoy del cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres, Señor, íntegros, esos hombres, Padre, sin doblez, que no toman en juego, Padre, tu palabra, que no toman en juego tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, conforme a la multitud de tu misericordia, Señor, conforme a tus piedades, Señor, escuchar tu voz, Señor, y ser, Padre, librados de nuestra maldad. Lávanos más, Señor. Lávanos más de nuestra maldad. Limpia nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Reconocemos hoy nuestras rebeliones, Señor, y nuestro pecado está delante de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar y a esperar en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.